Guiones y Guionistas, capítulo 526. Hoy Guiones y Guionistas cumple 5 años y lo festejamos convocando el cuarto concurso internacional de guión de cortometraje. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del competido mundo de los guionistas y el festivo arte de los guiones. Pues sí, como os decía en la intro, hoy Guiones y Guionistas es una fiesta porque estamos de aniversario. Hace ya 5 años que nació este podcast. 5 años en los que hemos hablado mucho de guión, pero también de guionistas. Y para celebrarlo, continuamos con nuestras costumbres y convocamos el cuarto concurso internacional de guión de cortometraje, guiones y guionistas. Atentos al podcast de hoy porque hay novedades. Pero antes recordaros que en la plataforma de cursosdeguion.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones y convertiros en guionistas. Llevamos ya 5 años sacando cursos para escribir cualquier cosa que necesites escribir. De hecho, estamos incorporando ahora cursos de storytelling, podcast que se suman pues a todos los cursos que hay sobre guiones de cortos, largos, series, documentales. O sea, de tal forma que sea el medio audiovisual en el que necesites escribir tu guión, tengas una guía que te ayude a hacerlo. Hay más de 80 cursos a día de hoy y cada semana salen clases nuevas. Como te decía, uno de los cursos que tenemos en la plataforma es el curso de Storytelling para medios digitales. Y en la clase de hoy va a ser una clase muy interesante porque vamos a ver un listado de herramientas prácticas a tener en cuenta a la hora de sentarnos a escribir. No os perdáis esta clase que ya verás que os va a encantar, que es súper práctica. Y los que estéis ya suscritos en la plataforma y queráis preparar vuestros guiones de cortometrajes, os recuerdo que en el servidor de la comunidad, el que está en Discord, bueno, pues vais ahí al canal de taller de cortometraje y los lunes a las 8 de la tarde en España se están juntando varios guionistas para desarrollar sus propios guiones. Con lo cual, nada, aprovechad porque vais a recibir un feedback muy útil para desarrollar vuestros guiones. Y es que claro, en estos 5 años del podcast Guiones y Guionistas, esto no ha hecho más que crecer, ¿no? 5 años además en los que no hemos faltado ni una semana a nuestra visita de los martes y los jueves con las técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. Porque, bueno, no sé vosotros, pero yo os aseguro que he aprendido muchísimo montando los podcasts, montando los cursos, hablando con los guionistas, con el libro que escribí el año pasado, el de ser guionista, y con el que estoy escribiendo ahora, que bueno, espero, bueno, luego os contaré una novedad un poquito más adelante sobre ese libro. Pero bueno, yo de todas formas siempre digo que lo mejor para aprender a escribir guiones es escribiendo. O sea, está muy bien que leamos libros, que veamos cursos, que hagamos talleres, pero realmente todo eso, la única forma de interiorizarlo, ¿no? Todos los aprendizajes es escribiendo y enfrentándonos nosotros a esa página en blanco para escribir. Y realmente fue por eso por lo que se me ocurrió hace ya 4 años convocar este concurso de guiones de cortometraje. Un concurso en el que ya han pasado pues más de 300 guiones. Y ya sabéis que parte de este concurso no solamente es presentar los guiones y que bueno, pues que haya unos premios y unos ganadores, sino que como difundir los guiones y los autores es uno de los objetivos de Guiones y Guionistas, se creó el club de lectura de guiones en el que leemos los guiones de cortometrajes. Y al igual que los 3 años anteriores, los 5 finalistas serán leídos aquí en podcast. Cada uno tendrá su podcast, hablaremos con el autor o autora del guión, que nos cuente un poquito cómo se le surgió la idea, y a partir de ahí luego, bueno, pues el público, vosotros podéis votar cuál es el ganador del concurso y cuál es el orden de estos 5 finalistas, aunque ya los 5 finalistas tendrán su premio por haber sido seleccionados. Luego, bueno, se abre la convocatoria, esto ya sabéis que los podcasts se suben y no se sabe quién lo va a escuchar, y ya ha pasado alguna vez en años anteriores que me han llamado alguna productora o algo para poner en contacto con alguno de los autores o autoras, con lo cual tomados este concurso como una oportunidad
Primero, para generar más historias, más guiones, y segundo, pues para dar a conocer vuestras propias historias, ¿no? Y que, bueno, alguno de ellos es posible que encuentre financiación o forma de que pueda realizarse, que sería siempre el objetivo último, ver en pantalla nuestras historias. Este concurso, al igual que el del año pasado, va a tener 5 premios más uno especial para los suscriptores a la plataforma. Vamos a ver las bases, una a una. ¿Quiénes pueden participar en este concurso? Bueno, pues cualquier persona física de cualquier país y nacionalidad. Aquí no discriminamos a nadie. Todos sois bienvenidos, ¿no? Y lo único que necesitáis es tener un guión original que no pase de 10 páginas. Este guión va a poder ser presentado de forma individual o en coautoría si sois varios autores. Y esto sí que es muy importante, que me preguntáis todos los años, podéis presentar todos los guiones que queráis, con lo cual, nada, a escribir. Ha habido años donde ha habido gente que ha presentado 4 guiones, y obviamente cuanto más guiones, pues tienes más posibilidades. Tienes más posibilidades de que alguno de ellos funcione mejor, sea mejor. También cuanto más escribimos, más aprendemos, con lo cual, bueno, yo siempre aconsejo que se presenten la mayoría el mayor número de guiones posibles, ¿no? Y de que escribáis siempre, pues lo máximo que podáis. Bueno, ¿qué requisitos tienen que cumplir los que quieran participar? Pues eso sí, la obra tiene que ser un guión de cortometraje escrito en español, tiene que ser de ficción, o sea, no vale para guiones documentales, y el tema está libre, o sea, podéis escribir sobre lo que queráis. Lamento que esa limitación del español, pero bueno, por un lado este podcast es en español y luego pues yo tengo mis limitaciones idiomáticas, con lo cual, bueno, nos quedamos en español y además así potenciamos nuestro idioma. Segundo requisito, como os había dicho antes, es que tiene que tener una extensión máxima de 10 páginas sin contar la portada. Es decir, que, bueno, puedes tener la portada más 10. Y que tiene que estar escrito en formato profesional. Formato estándar profesional. Si no lo conocéis, bueno, pues hay un podcast, os dejo aquí el enlace para que lo miréis. Bueno, hay muchísimos podcasts en los que hablo de formato. Luego, si estáis suscritos, hay un par de cursos de formato profesional. Y bueno, en un futuro también habrá un libro que lo explique todo. Siguiente requisito, el guión tiene que enviarse en PDF. O sea, que nada de enviarme archivos en Final Draft, en Excel o donde lo escribáis. Tiene que ser escrito, enviado en PDF. El siguiente requisito, que la obra puede ser original o adaptada. Pero en el caso de que sea adaptada la obra, solo se admiten proyectos adaptados de la obra del propio autor, ¿no? Que tú te adaptes yo qué sé, si por ejemplo tienes un cuento, bueno, pues te lo adaptas, o que sea proyectos en los que se tenga un documento de cesión de derechos del autor de la obra original, ¿no? Pues, pues eso, si estás adaptando un cuento de una persona, bueno, pues tienes que tener el documento en el que esa persona te cede sus derechos. O también existe otra tercera oportunidad, que es que adaptes una obra que sea de dominio público. Si no sabes lo que es esto de dominio público, te dejo aquí un enlace para que veas un podcast, escuches un podcast en el que cuento un poco qué es esto del dominio público. También hablo de ello en el libro de Ser Guionista, con lo cual si tienes el libro, échale un ojo. Pero bueno, básicamente, ¿qué tiene que haber pasado? Pues o 50 o 70 años, dependiendo del país, de la muerte del autor. Con lo cual, si estás haciendo, por ejemplo, quieres adaptar un cuento de Edgar Allan Poe, pues podrás hacerlo porque murió anteriormente, con lo cual no te hacen falta que te cedan los derechos. Pero si no, sí te va a hacer falta un documento de cesión de derechos si tú no eres el autor o autora de esta obra. Siguiente requisito, los guiones tienen que ser inéditos y no rodados anteriormente. Eso sí, o sea, no me importa que hayas presentado el guión a otros concursos, porque bueno, eso nos ayuda a fomentar que se escriba y que se haga, pero sí que, claro, no, si ya está rodado el corto, pues hombre, no presentes el guión. Eso sí. Luego, para proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor, claro, la autoría tiene que estar acreditada con un registro presencial o un registro online, o sea, bueno, puede ser alguno de los registros de propiedad intelectual del país del autor. Vais allí y lo registráis y os dan un papelito, de ahí sacáis el PDF y lo enviáis.
También algunos de estos registros ya se hacen online, en los propios países lo pueden hacer. Y luego hay plataformas privadas de registro online como Safe Creative o, por ejemplo, Notario. Notario que es vía blockchain. Ese registro también valdría con ese archivo. Si no sabéis lo que es, entrevisté a uno de los socios fundadores de Notario y buscad el podcast porque está muy bien. Y si no, pues eso, buscadlo por internet y ahí también lo podéis registrar. Y luego, claro, si es una obra adaptada, tienes que enviar uno de los dos documentos. O un contrato de cesión de derechos de adaptación del guión, o datos que justifiquen que la obra es de dominio público. Esto, bueno, sobre todo si es algún autor que no es conocido, porque claro, si obviamente vas a adaptar una obra de Cervantes, por decir algo, pues hombre, tampoco hace falta que me envíes un archivo diciendo, oye, que Cervantes murió hace más de 70 años, ¿no? Luego también, obviamente, los participantes declaran, por el hecho de participar, ser los titulares de todos los derechos de explotación de los contenidos presentados, ¿no? Y en el caso de que luego haya algún conflicto, ellos son los únicos responsables por derechos de propiedad intelectual o lo que sea. No vale pillar un guión que ya exista, cambiarle el nombre y enviármelo. Obviamente, al enviarlo, se da por hecho que sois los autores. Luego, nada, también deciros, como os había adelantado antes, que en cursosdeguion.com reservamos poder hacer la lectura del guión en el podcast, ¿no? El propio podcast con la intención de difundir tanto a la obra como el autor. Obviamente yo me pondré en contacto con los 5 finalistas y nada, invitándoles para hacer el podcast con ellos en el momento que mejor puedan hacerlo, en el que lea el guión y hable con ellos y nos cuenten un poco cómo se les ocurrió la idea. Yo reconozco que es uno de los momentos que más me gusta del concurso, poder hablar con los autores en el podcast, conocerlos, que nos cuenten sus historias, porque aquí nos gustan los guiones y los guionistas. Por supuesto, aclarar que los derechos del cortometraje pertenecen plenamente al autor o autora. O sea, nosotros no queremos ningún beneficio económico por la explotación cinematográfica del mismo, ¿no? Obviamente los autores son los únicos que tienen los derechos. Aquí simplemente, bueno, pues vamos a divulgarlo, los finalistas, y vamos a dar premios pues a los ganadores. ¿Cómo puedes inscribirte? Bueno, simplemente tienes que rellenar un formulario de inscripción aquí en la web, cursosdeguion.com, vais abajo en la web y ahí vendrá lo del concurso, y nada, ahí rellenas el formulario, envías el guión, el PDF, con el título y el nombre del autor, y luego una sinopsis, un resumen resumen argumental de media página. Nada, máximo 20 líneas, donde una mini sinopsis de que cuentes un poco de qué va el corto. Y luego, bueno, tienes que poner también los documentos acreditativos de derechos de autor, ¿no? Pues el registro de la propiedad intelectual, el registro online y, en el caso de que sea una obra adaptada de otro autor, pues una cesión de derechos. Obviamente, si haces alguna inscripción y no cumple alguno de estos requisitos, bueno, pues quedará invalidada, ¿no? O si los datos no son verdaderos y eso se justifica, pues obviamente también queda invalidada. ¿Cómo va a ser hecha la selección? Bueno, pues una vez finalizado el plazo de registrarse al concurso, comienza el proceso de selección en 2 fases. Primero, aquí desde la web seleccionaremos 5 finalistas cuyos guiones serán leídos en el podcast Guiones y Guionistas, y luego habrá una votación pública en la web para poder elegir al ganador. ¿Cuáles son los premios? Bueno, el primer premio al mejor guión de cortometraje va a tener un trofeo exclusivo diseñado por el artista uruguayo Ignacio Pérez Gomar. Este, claro, ya sería el cuarto trofeo que nos hace, porque cada año nos ha generado una obra de arte nueva y se la hemos enviado a los ganadores o ganadores anteriores. Además, el primer premio también tendrá una suscripción anual a cursosdeguion.com valorada en $160, y esta es la sorpresita de este año, un libro. Pero el año pasado el premio fue el libro Ser Guionista, que escribí el año pasado, y este va a ser el libro nuevo, que se va a llamar El formato de guión estándar, guía para escribir como un guionista profesional. Bueno, pues tendrá como premio también el libro en papel o en ebook. Y, señores, señoras, aquí es donde está la jugada, porque ese libro, os tengo que confesar que todavía no está terminado de escribir. De hecho, me he comprometido aquí públicamente en el concurso que sea uno de los premios para obligarme a terminar de escribirlo y publicarlo. Con lo cual, espero que para cuando esté el momento de los premios, este libro ya esté totalmente publicado y
y realmente se convierta en un premio. Con lo cual, bueno, este es el reto que me he puesto, terminar el libro para entonces. Siguientes premios. Segundo y tercer premios al mejor guión de cortometraje, pues tendrán una suscripción trimestral a cursosdeguion.com, valorada en $48, y un libro. El libro este de formato de guión estándar tendrá, pues eso, una copia para cada uno de los dos ganadores. La suscripción y el libro. Y el cuarto y quinto premios al mejor guión de cortometraje tendrán una suscripción mensual, ¿no?, valorada en $18 y una copia también del libro. Y por último, el premio especial de suscriptores, que va a ser una sesión de coaching de guión conmigo, más el libro Ser Guionista. Con lo cual, bueno, pues ya me pondré en contacto con la persona que gane y tendrá, pues eso, una sesión de 1 hora. Ya veremos si tiene algún proyecto previo que podemos hablarlo, o es sobre su futuro laboral, o sobre lo que quiera. Pero bueno, me tendrá a mí 1 hora a su entera disposición. ¿Y cuándo comienza la inscripción y cuándo termina? Bueno, pues el plazo para presentar los guiones será el comprendido entre el día 6 de julio y el 2 de septiembre del año 2022. O sea, ya mismo, si estás escuchando este podcast, ya puedes presentarlo. Luego después, a partir del 1 de septiembre, comienza la evaluación de los guiones presentados. Bueno, pues el plazo para presentar los guiones es el comprendido entre el día 6 de julio y el 1 de septiembre del año 2022. A partir de ahí, a partir del 1 de septiembre, comenzará la evaluación de los guiones enviados y la selección de los 5 finalistas. Y a mediados de ese mes, una vez hecha la selección, comenzará la lectura de los 5 ganadores finalistas y se abrirán las votaciones, que durarán 15 días más. Con lo cual, en total, calculo que el premio será el día 13 de octubre, será el día que se hagan públicos los premios finales. A partir de entonces ya se hará el envío del trofeo y los regalos a los premiados. Con lo cual, bueno, ese es el reto que tengo yo para tener el libro publicado ya, ¿no? A mediados de octubre. Con lo cual, venga, vamos a escribir. Si tenéis ya alguno preparado, ya lo podéis presentar a partir de ahora mismo. Y si no, aprovechad, los que estáis en el hemisferio norte, este julio y agosto, para escribir todos los guiones que podáis de cortometraje, que serán todos bienvenidos. Y nada, simplemente agradeceros estos 5 años, ¿no?, de Guiones y Guionistas del podcast. Muchas gracias a este aniversario. Por este aniversario, porque bueno, realmente si no estuvierais allí escuchándolo semana tras semana este podcast, bueno, pues yo me imagino que se hubiera ido apagando y muriendo poco a poco. Y recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias de análisis, para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!